Los derechos humanos son clasificados por la doctrina jurídica en derechos de primera, segunda y tercera generación. Los derechos de primera generación abarcan los derechos civiles y políticos, que consagran las así llamadas libertades fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad de movimiento, de expresión, de reunión o religiosa, así como los derechos políticos al voto, a ser elegido o a agruparse políticamente. En la Constitución Política de Colombia se puede mencionar que están agrupados entre los artículos 11 y el 41. Los derechos de segunda generación son los económicos, sociales y culturales, como el derecho a trabajar, a una remuneración digna, a la seguridad social, a la salud, a la educación, a un nivel de vida digno. En la Constitución Política de Colombia están expresados en el capítulo 2 del título 2 entre los artículos 42 al 77. Y los de tercera generación, llamados también derechos de los pueblos, son en principio derechos difusos y abarcan el derecho a un medio ambiente sano, a la paz, al desarrollo sustentable, a la autodeterminación de los pueblos. Algunos de ellos están incluidos en los artículos del 78 al 82 de la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, en Colombia, por ejemplo, el derecho a la paz es un derecho fundamental establecido en el artículo 22 de la Constitución. Se diferencian estos derechos de los de primera y segunda generación en cuanto persiguen garantías para la humanidad considerada globalmente. No se trata en ellos del individuo como tal, ni en cuanto a ser social, sino de la promoción de la dignidad de la especie humana en su conjunto, por lo cual reciben igualmente el nombre de derechos solidarios. Su carácter solidario presupone para el logro de su eficacia acción concertada de todos los actores del juego social, el Estado, los individuos y otros entes públicos y privados. Estos derechos han sido consagrados por el derecho internacional público de manera sistemática en varios tratados, convenciones y conferencias a partir de la década de los 70 del siglo XX y por las constituciones políticas más recientes. Ahora bien, según una clásica interpretación de la clasificación de los derechos humanos en generaciones, los derechos de primera generación tienen un carácter negativo. Esto porque tales derechos exigen que el Estado no interfiera negativamente en su realización. Por ello son aplicables directamente así como exigibles judicialmente, como el derecho a la libertad, que solamente puede ser restringido judicialmente. Los derechos de segunda generación tienen en cambio, según esta concepción, un carácter positivo, pues necesitan de la acción positiva del Estado para lograr su realización, como el derecho a la salud o el derecho al trabajo que debe ser garantizado por el Estado. Sin embargo, hay doctrinantes y juristas que mencionan que estas clasificaciones ya no se deben emplear, ya que en lo que respecta a la Constitución Política de Colombia, vemos como el derecho a la paz es un derecho fundamental, y el derecho a la salud, que aunque en la Constitución está estipulado como un derecho de segunda generación, la Corte Constitucional ha generado doctrina y jurisprudencia expresando que el derecho a la salud es un derecho fundamental, y por ende considerado de primera generación. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias.